irse con una porción de la plata, que es menor, que son 700.000 millones de pesos, sin haber puesto 1 metro de asfalto. Porque yo creo que para eso es este bloque parlamentario, para defender el bien común. Ese concesionario nunca ha tenido la intención de hacer la obra, porque aún habiendo superado la licencia ambiental, que era el problema inicial, no inició y continuó con lo que estaba estimado en el contrato de concesión, sino que fue donde el tribunal para la terminación anticipada. Y para que nos quede claro a todos, el fallo de ese laudo arbitral es a favor de la ANI, es a favor del Estado, es a favor del pueblo colombiano y de los impuestos de todos nosotros. Porque el interés también ha sido no continuar, no terminar, pero en la liquidación sí irse con una porción del contrato, irse con una porción de la plata, que no es menor, que son 700.000 millones de pesos, sin haber puesto 1 metro de asfalto, sin haber puesto una retroexcavadora. A mí todo me parece muy sospechoso alrededor de un contrato que se habla en billones de pesos, cuando se pretendía conciliar sin ni siquiera haber terminado el espacio del tribunal. Y yo sí soy respetuoso de la justicia o de los procesos, digamos, de arbitramiento. ¿Cómo es posible que entonces que a puerta cerrada iban a conciliar y no nos dejaron entrar? Nos dejaron en la sala de juntas esperando. Lo recuerdo perfectamente. Desde ese día todo me parece sospechoso alrededor de este contrato de la vía Mulalolo Guerrero. Ahora bien, sale el fallo a favor de la ANI, bien poquitos pleitos judiciales que gana el Estado, bien mala que es la defensa judicial pública en este país, y gana este. Yo sí les pido que acompañen a la ANI, que la acompañen para que haya de verdad un proceso ahora nuevo sobre los desequilibrios económicos, para que el Estado proteja y exija lo que hay en un contrato. Por allá me responden que eso es lo que están haciendo. No, lo que debió haber hecho el concesionario es haber hecho la obra, haber avanzado y no habernos tenido en este pleito, porque entonces cuando los fallos son a favor, entonces ahí sí son buenos, pero cuando son en contra, entonces voy por otro lado. Claro, se lo digo yo, que he ganado bastantes procesos por injuria y calumnia, el último de ellos a la gobernadora del Valle, que dice que el control político es violencia política contra la mujer. Gané en Cali, gané en el tribunal y voy a ganar en la Corte Constitucional. Con mucha consideración. El escenario de este bloque regional tiene como propósito trabajar unidos por el progreso del Valle. Entonces, citamos una regla de no ampliar las confrontaciones o debates. Este no es el consejo de secretarios de la gobernación y de la alcaldía. Digamos, aquí no puedo hacer alusión a temas objetivos en justicia. Si me someto a la justicia, me atengo a los fallos de la justicia, y la justicia en ese sentido ha dado la razón al control político que hemos hecho. Entonces, de eso se trata, de que al Valle le vaya bien, pero que eso de que al Valle le vaya bien no nos distraiga de que aquí estos proyectos se cuentan en billones de pesos. Mi único interés siempre en el Congreso de lo Público es la defensa de la región, de los recursos públicos y la lucha contra el abuso de los poderosos. Ministro Pedro, venga, regálame un minutico, ministro, que necesito afán. Es que me escriben todos los días. Simplemente un mensaje de Buenaventura. Se nos han doblado los homicidios. Los jóvenes, 7 homicidios el fin de semana. Ministro, que aproveché para abordar, y en ese sentido a mi constancia, al ministro Pedro Sánchez sobre la situación dramática que está viviendo Buenaventura. En el último fin de semana, 7 jóvenes asesinados. Hoy hay incluso toques de queda para que los jóvenes y los padres de familia no envíen a los estudiantes a las escuelas y colegios en el distrito de Buenaventura, el principal puerto de Colombia, pero además una ciudad de 500.000 habitantes, que pareciera que sus vidas y su condición de ciudadanos vale menos que la del resto de colombianos. Esto no sale en las noticias, esto no amerita la atención de todo el país, y por eso es necesario que nuestra representación, nuestra voz acá, pues se lo pudiéramos expresar directamente al ministro de la alta cúpula militar. Buenaventura necesita ya
un plan de operaciones, de control territorial, de seguridad para que las familias puedan dormir tranquilas, para que los jóvenes no sientan que salir a la calle es poner en peligro sus vidas, para que los comerciantes no sientan que además de pagar por los productos, de pagar los impuestos, tienen que pagar una prima de extorsión a las bandas ilegales que allí hay. Ya la gente está cansada y reclama acciones reales de seguridad. Sienten que acá lo que hay es una burla y una falta de voluntad. En ese sentido, yo sí quiero decirle a todo Buenaventura que hoy pude hablar con el ministro de la Defensa, expresarle la preocupación, pero también exigirle un plan de operaciones, un plan de choque para lograr recuperar la seguridad y sobre todo darle un poco de tranquilidad a las familias, a comerciantes y a todos los bonaerenses. Ministro, simplemente Buenaventura, me escriben todos los días, la situación es grave. Yo sé que el gobierno, digamos, desde acá está haciendo esfuerzos por articular un plan de operaciones. ¿Qué es lo que necesita la gente? Sentir que no está sola. Sí, nosotros hicimos un plan choque muy fuerte en el primer semestre, pero ahorita estamos ajustando la estrategia y vamos a ir con mayor contundencia, porque no podemos permitir que Buenaventura, el principal puerto de Colombia, se convierta en un puerto de violencia, ¿no? Esto es para el desarrollo, el progreso. Ya con la fuerza pública estamos adelantando un plan de seguridad muy integral, porque no solamente se requiere la acción militar y policial, sino también la acción militar del Estado. Pero ministro, de verdad Buenaventura necesita que la fuerza pública opere en los barrios, que no haya el miedo, el temor para comerciantes, para jóvenes que han asesinado y para la población general. Ese es nuestro compromiso y además es nuestra misión, pero si no vamos a fallar. Bueno, muchas gracias. El señor Pierre García, representante a la Cámara del glorioso Centro Democrático, el subdirector y director del Departamento de la Prosperidad Social en el gobierno de Iván Duque, y quien está vinculado presuntamente a los hechos de corrupción durante el escándalo conocido como las marionetas, me pide que haga una aclaración que para él es muy importante cuando dice la denuncia sobre la plaza de mercado del municipio de Cartago, una obra inconclusa donde ha invertido más de 10.500 millones de pesos y que ha afectado de forma dramática a los campesinos y comerciantes, y que la obra básicamente es un cementerio de elefante blanco. Para él es muy importante su buen nombre. Ojalá hubiera sido así importante cuando tenía a su cargo la responsabilidad de que este contrato no terminara como un elefante blanco. Entonces me permito aclarar para que el señor Pierre García duerma tranquilo. Él no es prófugo de la justicia, pero además él estaría mucho más feliz si yo dijera lo siguiente: que no tiene orden de captura vigente, que no está prófugo u oculto de las autoridades y que no tiene medidas restrictivas a su libertad. Pero lo que sí está, para que todo Colombia lo sepa, es imputado por la Fiscalía. ¿Por qué? Por los siguientes delitos: por concierto para delinquir agravado, también por el interés indebido en la celebración de contratos. Esto quiere decir que el señor García está imputado porque para la Fiscalía hay evidencia donde él presuntamente organizó y se puso de acuerdo para direccionar contratos, y con esto, a través de posible corrupción, beneficiar a algunos actores de forma particular. Pero además, quiero decirles una cosa: es la propia Fiscalía la que pide una circular roja a la Interpol. De su señoría es mediante la conducción por la cooperación internacional, mediante el uso de Interpol de esa circular roja. Para evitar, como ha sucedido con otros integrantes de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que se han volado eludiendo la justicia. En la carta que me envía el señor imputado dice además que por favor lo excluya de cualquier responsabilidad en este contrato de la plaza de mercado, porque él no tenía nada que ver cuando se estaba ejecutando. Venga, yo me puse a revisar y fíjese que usted era subdirector de programas y proyectos especiales, y esa subdirección tiene además a cargo el área de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat desde junio, que usted asumió, y fueron en los meses posteriores donde se firma el convenio con la alcaldía, donde se derivan los 10.500 millones de la obra. Es decir, por supuesto que en la etapa más importante, donde se piensa, se diseña y se planifican los contratos, en la etapa precontractual, usted estaba vinculado a la entidad y en ese momento era donde se estaba definiendo el proyecto. Así que usted no puede eludir la responsabilidad, más allá de que usted no estuviera cuando se ejecutó la obra. Así que aprovecho este video para pedirle a la justicia y a la Fiscalía que acelere el proceso, que no permita que se dilate, como hace Carrera en el Centro Democrático, que se archivan o terminan por vencimiento de términos, cayendo en la impunidad. Es decir, el colmo del descaro. Tras de que nos llenaron de elefantes blancos en los gobiernos de Iván Duque, le salimos a deber a sus funcionarios.
Bueno, si uno quiere gobernar este país tiene que conocer la estructura de las finanzas públicas. No puede ser posible que estén diciendo que es que hay unos gastos burocráticos. Más del 90% de esos gastos que ustedes dicen son inflexibles. ¿Qué significa eso? Constitucionalmente, esos gastos de funcionamiento tienen que ir a pensiones, tienen que ir a salud, tienen que ir a los entes territoriales por algo que se llama, doctora Cabal, Sistema General de Participaciones. Eso no es capricho del gobierno, tendría que haber una reforma constitucional para no asumir eso. Primera claridad. Segundo elemento, la crítica y el estallido social fue porque intentaron ponerle impuestos a la comida, a las clases populares y a la clase media. La reforma tributaria que estamos proponiendo, porque todos los países del mundo, dejemos el populismo, necesita reformas tributarias para garantizar igualdad antes y después de impuestos, ahí es donde está la igualdad, es para los súper ricos, para los juegos de azar, que mueven billones de pesos y no facturan, para el carbón, por ejemplo, como lo propuso la ley de financiamiento, que con respecto a los países de la OCDE estamos muy por debajo en el impuesto al carbón, en aras de la transición energética. ¿Y por qué se necesitan reformas tributarias en el mundo, pero que no grave las clases populares ni la comida? Para hacer inversión social y reactivar la economía, para poder pagarle el sueldo a los soldados, a la fuerza pública, para poder comprar tierras y entregarlas, para poder financiar el sistema de salud, para pagar escuelas, para poder seguir con la inversión en la gratuidad y las matrículas de educación superior, que son 195.000 en 2 años, para construir vías terciarias. Para eso se requiere esa inversión social que debe continuar en Colombia para superar, y valga decirlo, el desastre económico que nos dejó el señor Iván Duque en la pandemia. Fue que endeudó al país altísimo y estamos pagando esos intereses. Pero no podemos detener la inversión social porque necesitamos reactivar la economía. Y ya para terminar, no estamos pidiendo que el Congreso sea notario del gobierno, pero que tampoco sea notario de las EPS. Colombia era un estado quebrado que ha venido recuperando su estabilidad financiera. En su presentación a las comisiones económicas conjuntas en el Congreso, el ministro de Hacienda hizo una sustentación clara de por qué necesitamos un presupuesto de 557 billones. Cantidad no exagerada, pues representa el 28,9% del PIB, cuando en promedio en este siglo el presupuesto ha sido el 26,6%. A más grande la economía, más plata en el presupuesto. Por eso es tan importante definirlo acorde al PIB, porque no es lo mismo un 1% de 1.000 que un 1% de 100.000. Ahora, el presupuesto presentado por el gobierno tiene un 91% de gastos heredados de otros gobiernos. En una decisión criticable, el gobierno actual decidió cumplir con ese pago y eso representa gran parte del gasto nacional. Tenemos ahí vigencias futuras, 60 billones. El FEPEC de 80, la opción tarifaria otros 6 y la deuda, que son en este periodo más de 300 billones. Otros gastos son de carácter constitucional, como las transferencias y las pensiones. Si esos son, desde el punto de vista de la oposición, rubros intocables que sí o sí se deben pagar, ¿por qué tanto alboroto con el presupuesto? Porque no están peleando por ese 91%, están peleando por el 9% restante, que es la inversión pública efectuada por el gobierno de Petro. Por eso, muy maquiavélicamente han dicho que el presupuesto debe bajar en unos 40 billones. Es decir, que este gobierno pague los viejos contratos, pero que deje invertir en su plan de gobierno. Podemos traducir. Lo que la oposición quiere es que el gobierno le pague a sus contratistas y a sus donantes, pero que no invierta en la compra de tierras, en publicidad para que Colombia se siga estableciendo como potencia de turismo, que no siga desarrollando las vías férreas. En gran parte, para esas inversiones se presentará una ley de financiamiento progresiva y muy técnica, de la que hablaremos más adelante. Último punto a resaltar. Como muestra del desorden fiscal, la oposición expone que el gobierno tiene que usar la cláusula de escape sobre la regla fiscal, es decir, no cumplirla. La regla fiscal es una ley que, traducida, quiere decir que el Estado debe recortar en todos los gastos y ese ahorro dedicárselo a la deuda pública. Para eso la regla permite solo un porcentaje de gasto frente al presupuesto, limitando a los gobiernos. Como dijo el ministro, frente a esta realidad de tantos gastos heredados, tendría que recortarse mucho gasto público para cumplir la regla fiscal. Es decir, habría que desfinanciar la salud, la educación, la inversión en infraestructura, recortar pensiones, despedir gente, etc. Hay un gobierno en América del Sur que hizo eso, aplicar la regla fiscal al máximo. Argentina.
donde se ha desatado un caos social peligroso, siendo precisamente eso lo que la oposición propone para Colombia. Y por eso, desde acá, decimos, con esa gente nunca más. Es hora de crear otra república. Señor presidente Petro, esta última subida del salario mínimo a decretar por usted podría ser de un 20%, como he venido proponiendo desde hace más de un año, y así realmente aprovecharla. Citando a su ministro de Hacienda, es hora de cambiar paradigmas. Y me permito decirle que esta subida será un éxito para la economía y para su gobierno. La teoría neoliberal, que propuso salarios paupérrimos como clave del éxito económico, murió en 2008 en la crisis global llamada la Gran Recesión. La acumulación de la riqueza producida en las ganancias empresariales no se transformó en inversión productiva, creadora de empleo y buenos salarios, como prometían sus apologetas. Se convirtió en especulación y gasto suntuoso, llevando a la inmensa inequidad que concluyó en la crisis de las hipotecas de 2007. Para generar esa acumulación en las ganancias se hicieron dos cosas: bajar impuestos y bajar salarios. Pero una vez se hicieron las rebajas, el crecimiento y el desarrollo no apareció. Por eso, desde esa crisis, se ha venido replanteando ese dogma y, recordando la edad de oro del capitalismo, se plantea crear una economía cuyo impulso no radique en las ganancias, sino en los salarios. Desde ese prisma, el salario no es un costo laboral, pues al pagarse mes vencido o periodo vencido, es decir, ya con la riqueza producida, sería más una repartición. Así, y por el contrario, el salario sí es demanda agregada o consumo, pero también es ahorro y también impulsa la inversión. A diferencia del neoliberalismo, que encuentra sus postulados aplicados en la realidad en ningún lado, las iniciativas gubernamentales de presidentes progresistas que han respetado el trabajo como el verdadero creador de valor han recibido como recompensa una mejor economía. En Verbigracia, Rafael Correa, que impulsó el salario digno en Ecuador; Lula en Brasil, que como ex sindicalista subió el salario mínimo de forma muy superior a la inflación; el PSOE en España, que tuvo una subida del 20% en el salario mínimo; y Andrés Manuel López Obrador, que en su sexenio subió 4 veces el salario mínimo en un 20%. En todos esos países, señor presidente, y aclaro, no son los únicos ejemplos, el resultado ha sido el mismo que ha habido en Colombia durante su gobierno con las subidas reales de salario mínimo. Hubo más empleo, más inversión y más crecimiento económico. En tal sentido, propongo que el incremento del salario mínimo de este año no sea visto como una compensación al trabajador para recuperar la inflación y la productividad, sino que sea visto como un mecanismo para impulsar la economía, dado que a través de la acumulación de ganancia la inversión no ha sido posible y a través del salario sí. Por eso la propuesta del 20%, que es casi una medida de política económica. Concluyo por ahora diciendo que la creación de una economía impulsada por salarios requiere de mucho más que solo aumentar la capacidad adquisitiva del trabajador, pero es el principio, y desde ahí podemos ir construyendo otra república. Ideas para Colombia, parte 1. Colombia debería tener una empresa de minería. Así como tiene Ecopetrol, debería tener Ecominería, una empresa estatal que se encargue de explotar esos recursos naturales que abundan tanto en este país, como el oro, como el cobre, como el coltán. Y antes de que me digan que hay que cuidar el medio ambiente, recordemos que en Colombia los grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo y el ELN, tienen gran parte de sus ingresos gracias a su explotación aurífera. En este país hay tanto oro que cualquier grupo al margen de la ley se lleva par de máquinas amarillas y un montón de químicos contaminantes, como el mercurio, y ya puede hacer una explotación comercial de oro que les sirva para tener un brazo armado que siga sometiendo a la población y al gobierno. La única manera de cambiar esta situación no es seguir quemando máquinas de vez en cuando, que no genera un efecto real, sino es en esas zonas donde abundan tanto los recursos, poner una minera estatal que empiece a explotar esos recursos con los niveles de protección de medio ambiente más altos, como ya sucede con Ecopetrol, y que de esa manera, por un lado, le quitemos recursos a esos grupos al margen de la ley; segundo, empecemos a cuidar ahí sí el medio ambiente; y tercero, que tengamos un nuevo ingreso estatal. En Colombia tenemos un problema, es que cada 2 años toca hacer una reforma tributaria que nos suba los impuestos porque no hay plata. Bueno, pues hay otra alternativa que seguirnos clavando impuestos a los colombianos, y puede ser explotar nuestros recursos naturales para de esa manera tener un ingreso que permita que el Estado cumpla sus planes sociales, que nos lleve bienestar, que fortalezca la fuerza pública, que cuide el medio ambiente y que de esa manera mejore el país. El Consejo de Estado ha dejado de ser una alta corte de la nación para convertirse en una oficina privada de la derecha y en un tribunal clientelizado al servicio de Germán Vargas Lleras, que dada su jefatura sobre esa decadente institución como un director de orquesta, parece haberla privatizado a su favor,
La última salida, claramente con sentido político y en beneficio de los intereses pues de la oposición, ha sido prohibir la transmisión en los canales abiertos de televisión de los consejos de ministros. Para definir el asunto en una sola frase, acudo a un trino del cineasta y director de televisión Carlos Gaviria, quien escribió, comillas, según el Consejo de Estado, informar a la gente vulnera el derecho a la información. Así o más patético, apunta Gaviria. Tal parece ser que el supuesto derecho no solo a la información, sino a la injuria, la calumnia y la manipulación, que ejercen justamente canales, cadenas de radio y buena parte de la prensa escrita, ese sí se ampara y fortalece, así como la normalización de la censura, que es lo que han hecho con las órdenes subjetivas del Consejo de Estado. Parece, pues, que no recordaran los tiempos de las largas alocuciones aburridísimas de Duque día a día en el pasado gobierno. Ahí sí no les parece ni les parecía que eso vulnerara el derecho a la información. ¿Qué tal? ¿Eh? Se ha instalado, pues, una mafia de inmenso poder, una medusa de muchas culebras que actúan de manera coordinada entre lo político, lo judicial y lo informativo. Los políticos y sus jefes, los grandes propietarios y empresarios de todo, manejan la prensa que es de esos mismos grandes cacaos. Le dan ellos órdenes al Consejo de Estado, en el caso de Vargas Lleras, y los tres poderes, políticos, prensa y cortes, actúan de manera complotada para obtener resultados restrictivos y agresivos contra el gobierno. Los dueños de todo, pues, llaman normalmente a Vargas Lleras, que llame a sus magistrados de bolsillo. Estos fallan y la prensa basura los publica y maximiza u oculta esos fallos según la conveniencia. Un complot perfecto, sin salida, que no sea la de tratar de pedir revisiones jurídicas o bien el de denunciar esta máquina moledora, poco legítima ni democrática. Y se atreven a hablar de una supuesta necesidad de pluralismo. Ellos, cuando ellos son ellos en todas sus instancias y dominios inmorales, quienes han ahora y siempre desbaratado la pluralidad y convertido los poderes privados y del Estado en armas para atacar a la izquierda, armas no de fuego, pero letales, disfrazadas de acciones legales concebidas para la manipulación política. Hablan pues así, se llenan la boca de la palabra pluralidad informativa, pero esa es para censurar a Petro, o sea, agregarle aún más cierres a sabiendas que el 100% de la prensa está en su contra y todo lo acomoda y maneja para hacerle daño al presidente. Como el Consejo de Estado, arma privada del arsenal de Vargas Lleras, que falló una tutela a favor de una ciudadana que dice que las transmisiones vulneran su derecho a la información. Una sola persona que el Consejo de Estado interpreta como toda la población a la que se le censura poder informarse de primera mano y no a través de quienes tuercen la realidad y crean una narrativa facciosa, pues a base de puras mentiras. Qué sentencia tan acomodada y qué manoseo tan vulgar al país y a la legitimidad. Esta farsa grosera del Consejo de Estado, regido por su propietario Vargas Lleras, de nuevo revela la enorme dimensión corrupta, venal de la derecha y la extrema derecha tradicionales y su capacidad desbocada de manipular las leyes, las instituciones y las normas para su beneficio personal e inmoral. Las cacareadas rupturas constitucionales que le inventan a Petro, ellos las hacen sin vergüenza alguna, y magistrados, medios y oposición que han acaparado la información abierta para desinformar ahora, resuelven que además tienen el derecho pues a censurar. Solo les falta que cierren las redes sociales como esta y censuren a los medios alternativos para completar su tarea de totalitarismo informativo y de dictadura mediática. Que escuchen a Uribe, Pastrana, Duque y Juan Manuel Santos. La crisis de la salud no es culpa de Uribe por la ley que EPS de mala calidad tienen que salir de funcionamiento. Deja que la salud de los colombianos sea, diría yo, devorada ni por la corrupción ni por la ineficiencia. Recibimos un sistema totalmente quebrado. El funcionamiento de las EPS ha sido catastrófico. Cinismo puro y duro, que la oposición y los medios de comunicación sigan sembrando una narrativa falsa de dos cosas.
que la salud no hay que reformarla y que la crisis actual es culpa de este gobierno. Desde hace más de 2 décadas estos gobiernos han reconocido errores estructurales dentro del sistema. Sí, ustedes lo escucharon bien. Hablan del déficit de las EPS, hablan de una quiebra financiera, hospitales quebrados, deudas acumuladas, de las peores cosas, demoras de pagos a médicos y enfermeras de los hospitales, barreras de acceso a tratamientos, entre muchas otras cosas. Y no solo lo dicen, lo demuestran con hechos. En el gobierno de Uribe se liquidaron 5 EPS, en el de Santos 18 y en el de Duque 13. Esto quiere decir que la crisis es vieja y estructural. Por eso el argumento de que no hay que reformar hace parte de ese cinismo, porque lo que cambia hoy es que por primera vez tenemos un gobierno decidido a cambiarla. No con pañitos de agua tibia, sino transformando un modelo que convirtió la intermediación financiera en una máquina de corrupción. La diferencia con este gobierno es que no se dejó cooptar por las EPS que han financiado las campañas históricamente. Un gobierno que ha propuesto una solución radical y de fondo. Entonces, durante estos años han aplaudido la quiebra y la agonía del sistema, que desde la Ley 100 fue diseñado para priorizar el lucro privado por encima de la vida. Y la prueba más reciente es la nueva EPS. Demostramos con cifras, con datos y buena argumentación cómo se maquillaron los estados financieros para seguir saqueando los recursos de la salud. Mientras miles de colombianos mueren esperando horas y horas a las afueras de un hospital. Por eso los titulares no deberían ser "así se robaron a la nueva EPS", sino "así llevan más de una década robándose la nueva EPS". Hoy estamos retomando la discusión de la reforma a la salud y todos ustedes tienen que estar atentos porque debemos dejar algo claro. Aquí se tiene que acabar el cuento de garantizar negocios y pasar a garantizar derechos. Esta reforma es el único antídoto contra una crisis que lleva décadas golpeando a los colombianos. Un modelo preventivo, universal y transparente que ponga la vida por encima del negocio. Por eso cuando usted escuche a la oposición y a estos expresidentes que ahora dicen que no hay que hacer nada y que Petro está equivocado, respóndanles que es hora de que la salud sea un derecho garantizado. Ahora sí, le tocará responder al pobrecito viejo mañoso. Y es que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, ganó el fallo en contra de Sarmiento Angulo por el caso del puente Chirajara. El Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá rechazó la pretensión de Sarmiento Angulo, que buscaba que el Estado colombiano asumiera toda la responsabilidad en pólizas de seguro y cobertura de riesgos tras el colapso de ese puente en 2018, donde dejó 9 muertos. La investigación concluyó que la falla fue de diseño, y es que hacer un puente no es como hacer peajes, que para eso sí que es experto Sarmiento Angulo. Ahora sí que pague por sus chambonadas, pero eso sí, no con la plata del puente.